Hola, en este video vamos a hablar cómo fue la conquista de América por parte de los españoles. Luego de los viajes que hizo Colón y pudieron descubrir el territorio americano, la corona española se dio cuenta de que era un buen territorio para poder expandir sus dominios y obtener riquezas. Para esto se comunicó con empresas de exploración y de conquista, donde eran hombres que se tenían que autofinanciar sus barcos, sus armas y su vestimenta. Estas expediciones contaban con una capitulación, que era una especie de documento que establecía las obligaciones y beneficios que tenían los conquistadores y la corona española. Dentro de los acuerdos que se establecían era que el jefe de la tripulación iba a ser el gobernador de los territorios conquistados, mientras que la corona española iba a dominar las tierras conquistadas y iba a recibir un quinto, es decir, el 20% de las riquezas que se obtendrían de esos territorios. De esta forma, el conquistador a cargo se comprometía a financiar y a reclutar a los hombres que participarían en la expedición. Y es importante mencionar que esta empresa tenía un carácter religioso, así que ellos iban a promover la religión católica a los territorios que iban a conquistar. Entonces sí o sí tenían que ir sacerdotes dentro de la tripulación. Y una vez que ya tenían a toda la tripulación, comenzaban a reunir los fondos para poder llevarla a cabo. Una vez en América, los primeros territorios que conquistaron fueron la civilización azteca e inca. Y el primero en caer fue el Imperio Inca, que se encuentra en México, en lo que hoy en día es México. Esta ocurrió en 1519, cuando Hernán Cortés encabezó una expedición para llegar a Tenochtitlán. Al llegar a Tenochtitlán, los españoles fueron muy bien recibidos por el emperador de ese momento, que se llamaba Moctezuma. Entonces le entregó muchas riquezas, pero a su vez Hernán Cortés se estableció alianza con los pueblos enemigos de Tenochtitlán, es decir, que estaban en el Imperio Azteca, pero que no querían ser gobernados por Moctezuma. Entonces Hernán Cortés se alió a ellos para poder ejecutar su plan, que consistía en aislar a Tenochtitlán, dejándolo sin agua y comida, y con una enfermedad que trajeron ellos, que era la viruela, que en ese momento ya no atacaba a los españoles porque tenían los anticuerpos, pero como era una enfermedad nueva para el Imperio Azteca, muchos murieron. Eso debilitó enormemente al Imperio Azteca y sus fuerzas de combate, por lo que cayeron ante la corona española. Luego de esto supieron que había una región más al sur en la que tenían grandes riquezas. En esta época lo que más le importaba a los españoles era el oro y la plata, las riquezas materiales. Esta expedición fue dirigida por Francisco Pizarro. Al llegar al territorio del Imperio Inca, que hoy en día es parte de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, se encontraron con una disputa por el poder entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, donde Atahualpa gana y se junta con Francisco Pizarro, donde el español lo encarcela y pide una cierta cantidad de oro y plata para su liberación. Entonces todo el imperio empieza a juntar el oro y plata solicitado para entregárselo a Francisco Pizarro, y una vez que lo obtiene, a pesar de eso, mata a Atahualpa para tomar dominio del Imperio Inca. Es así como, una vez derrotados los imperios azteca e inca, los españoles se organizaron y se orientaron a la exploración de nuevos territorios y comenzaron un afianzamiento y reorganización de la zona ocupada. Para esto fundaron ciudades, porque era una forma de asentarse en el territorio.
Una vez que establecieron estas ciudades en los territorios conquistados, como no conocían la geografía de América, establecieron gobernaciones, que eran divisiones de terreno, y así pudieron organizar las exploraciones y conquistas que iban a realizar. Aquí nos encontramos con la expedición de Diego de Almagro, quien era uno de los conquistadores que participó en la conquista del Perú. Él escuchó rumores de que en los territorios incas, que eran, como ya les mencioné, eran bien extensos, habían grandes riquezas. Entonces él empieza una expedición hacia Chile. Pero lejos de sus expectativas, Almagro se encontró con un territorio en el que no existían riquezas que él esperaba. Solo había unos cuantos lavaderos de oro chiquititos en la parte del norte de Chile. Además, él se vino por la cordillera de los Andes, entonces perdió a la mayoría de su tripulación en el camino, y como no había lo que esperaba, decidió devolverse a Cusco y ahora tomó otra ruta que era por el desierto de Atacama. Al llegar a Cusco no fue bien recibido y empezó una guerra que terminó con su muerte en 1537. Luego de eso viene la expedición de Pedro de Valdivia. Él fue reclutado por Francisco Pizarro para combatir a los que seguían a Diego de Almagro, y como ganaron, premiaron a Pedro de Valdivia y le dieron minas de plata, tierras y una cantidad de indígenas. Pero para él esto no fue suficiente porque él buscaba gloria y fama. Es por esto que él quiso hacer una nueva expedición a Chile, aunque sabía la desafortunada expedición que tuvo Diego de Almagro, y para esto juntó dinero, pidió el permiso a Francisco Pizarro, juntó soldados e indígenas y comenzaron su viaje a Chile por el desierto. Y así en 1540 toma posesión de Copiapó. Con el paso del tiempo, a finales de 1540, sigue su expedición hacia el sur, buscando un lugar adecuado para reponer fuerzas y fundar la capital de esta nueva gobernación. Él buscaba un lugar que contara con suficiente agua, madera y tierras para el cultivo y el trabajo de los indígenas. Y el lugar apropiado que encontró fue el Valle del Río Mapocho, y donde hoy en día está el Cerro Santa Lucía. El 12 de febrero de 1541 fundió la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, que hoy en día llamamos Santiago. La consolidación de la conquista y el asentamiento de los españoles liderado por Pedro Valdivia no fue fácil, porque en estos territorios se encontraban pueblos indígenas, específicamente mapuches. Entonces, en 1541 ocurre la resistencia indígena y atacan y queman todo lo que habían construido en Santiago. Y ahí comienza un conflicto militar entre el pueblo mapuche y los españoles que querían apropiarse de sus tierras. Además, recordemos que si bien Pedro de Valdivia inició con una gran cantidad de personas, fue perdiendo muchas en el camino. Entonces, al fundar Santiago de la Nueva Extremadura, no contaba con tantos soldados como hubiera querido para defender el territorio. Además, ellos no se querían conformar con solo Santiago, querían abarcar más territorio, conquistar más territorio, y para eso tenían que dispersarse. Así se dispersaron los conquistadores, entonces cada vez había menos cantidad de españoles en cada territorio. Es así como en 1553, en pleno proceso de expansión, los españoles sufrieron una significativa derrota en la batalla de Tucapel, donde fueron vencidos por los mapuches, que estaban liderados por Lautaro, y dieron muerte a Pedro de Valdivia. Los mapuches lograron ganar la batalla porque estaban al mando de Lautaro, quien era una persona muy inteligente que planeó estrategia y organizó fuertes ataques. Además, pudieron domesticar a los caballos y aprovecharon la dispersión que tenían los españoles en todo el territorio. Luego llegó García Hurtado de Mendoza, que era el nuevo gobernador de los territorios de Chile ante la muerte de Pedro de Valdivia,
y se produjo la Guerra de Arauco, donde se enfrentaron españoles con el pueblo mapuche, lo cual marcó una serie de batallas en la que ganaban mapuches, luego ganaban españoles, mapuches y españoles. Y el periodo de conquista termina cuando ocurre el levantamiento mapuche liderado por Pelentaru en la batalla de Curalaba, donde el pueblo mapuche es vencedor y toman, aunque más que tomar, logran mantener su independencia al sur del Biobío, el cual el río Biobío se establece como una frontera que fue reconocido por la corona española, lo cual le dio independencia y libertad al pueblo mapuche y sus territorios.